Ana Valdera, dice, Carmen Sandoval Galván. Vamos a empezar entonces, alumnos, ¿ya? El tema 3 es electricidad 3. ¿Ya? Si se dan cuenta, estamos continuando electricidad uno, electricidad 2 y vamos por electricidad 3. Y este viene a ser ya, para finalizar ya, todo lo que viene a ser electricidad, porque lo que sigue ya viene a ser ya magnetismo y todo lo que es electromagnetismo, ya se separó un poco de la electricidad. Ahora, como hemos acabado electricidad, hoy día vamos a acabarlo, lo vamos a hacer en dos capítulos, ¿ya? Hoy día y la semana que viene. ¿De alumno? Vamos a hacer entonces dos capítulos. Y ahora, ¿qué es la electricidad? Bueno, como ya sabemos, ¿no? La gran mayoría de inventados por el hombre emplean la electricidad, como por ejemplo la radio, el celular, televisor, la plancha, etcétera. Todos estos aparatos aprovechan las propiedades de las cargas eléctricas en movimiento, ¿no? Hasta ahora hemos visto lo que es Coulomb, cargas eléctricas, positivas, negativas, electrones, todos hemos visto, ¿no? Pero no sabemos en realidad cómo es, ¿no? Y cómo lo podemos ver en la vida real, ¿no? La electricidad, obviamente que no lo podemos ver, ¿no? Yo cargo mi celular, conecto a mi toma corriente y ya puedo ver que mi celular está cargando, ¿no? Porque está entrando electricidad, ¿no? No es algo que se puede observar, ¿no? Solamente lo podemos ver, ¿no? O sea, observar me refiero al sentido de la electricidad, ¿no? No vas a poder observar electrones, sino que tú puedes ver el resultado cuando está cargando el celular, ¿no? Ahora, en este tema vamos a hacer lo que es electrodinámica. Si ustedes se dieron cuenta cuando decimos dinámica, estática, dinámica, electrodinámica, ¿qué viene a ser dinámica en realidad? Estática era cuando estaba en reposo, ¿correcto? Cuando estaba en reposo, entonces era estática. Pero ahora, dinámica, ¿qué era? Cuando estaba en movimiento. ¿Alguien ha escrito? Claro, está en movimiento, muy bien, John. Cuando está en movimiento. Ahora, cuando digo electrodinámica, ¿qué quiere decir? Electrones, dinámica, movimiento de los electrones, ¿no? En la clase anterior hemos visto en reposo, hemos visto, ¿no? Desde dos cargas puntuales, movimiento de electrones. Muy bien, John, muy bien. En el capítulo anterior hemos visto lo que son prácticamente electrostática, ¿no? Porque ahí estaban las cargas puntuales, se ponían un lado a tal centímetro y ver cuánto era la fuerza de atracción, ¿no? O fuerza de repulsión, o ver el campo eléctrico, estabas en un punto, y ponías en un punto a 5 centímetros, 1 metro, 2 metros, y medías tú el campo eléctrico, porque estaba en reposo. Ahora no, ahora estamos en electrodinámica, ya ustedes tienen que relacionarlo ya con la electricidad que traen en su casa, todos tenemos, ¿no? ¿Ya? Es aquella parte de la electricidad que estudia las cargas eléctricas en movimiento y los fenómenos que lo producen, ¿no? Tenemos la corriente eléctrica, la intensidad de corriente y tenemos la resistencia, alumnos. Estos tres datos de aquí, alumnos, son tres. Ya son tres, ¿ya alumnos? Son tres que ustedes lo van a ver cuando ustedes lleguen en superior o en la academia, cuando ustedes vean electricidad, allá lo llaman como electrodinámica. Ustedes van a ver tres cosas fundamentales que se va a ver ahí y que se ve en la vida real. ¿Ya? Alumnos, una pregunta. ¿Rob Nerly Salazar Weaving es su compañero de ustedes? Ya, la voy a agregar entonces, ¿ya? Ya un momento, ¿no? Unos segundos, por favor, ya hasta que sea uno para decirle que tiene que poner la extensión, ya así como Alejandro Quispe 3S, así tiene que poner, ¿ya? O Ángel Ore Tapia 3S, así tiene que poner, ¿ya? Bueno, se está uniendo. Ya, entonces tenemos tres cosas fundamentales, ¿ya? Ya, ok, ok. Tres cosas fundamentales, uno, que este sí lo tienen que así, lo van a ver en la vida real, lo van a ver en la matemática, en la física, en superior, en la universidad, lo que estudian en ingeniería lo van a ver esto, lo que estudian en ingeniería eléctrica, electrónica, lo que estudian en ingeniería mecánica, mecatrónica, esto lo van a ver muy así, así, ya, muy fuerte, ¿el uno? ¿Correcto? Ahora aquí la vamos a ver también de esa manera. Mira. Tenemos corriente eléctrica, intensidad de corriente eléctrica, resistencia
Esas dos cosas ya son fundamentales, ¿ya? La intensidad de corriente eléctrica es la cantidad de corriente que entra a tu móvil, por ejemplo. Si tú cuando tú te compras tu celular, cuando te compras tu celular, no sé, un celular, un LG, o un Samsung, o un iPhone, el vendedor te dice, ¿no? La batería es de 2000 miliamperios, o 3000 miliamperios, 4000 miliamperios. No sé si ustedes han observado eso. La carga es rápida, te vende un cargador que te lo carga en 3 horas, la batería te dura 5 horas, todos esos temas. No sé si ustedes lo han vivido cuando han ido a un centro comercial, cuando el vendedor les habla de esa manera, ¿no? ¿Correcto? Bueno, su compañero John es el único que la han vendido así, entonces. Ya, muy bien, John. Entonces, está bien, ¿no? Se dan cuenta cuando le dicen 2000 miliamperios, 3000 miliamperios, 4000 miliamperios, le está hablando la carga, la intensidad de corriente eléctrica que va a entrar a tu móvil. ¿Está bien? A mayor amperaje, si te dice 5000, 6000 miliamperios, es mucho mejor, porque la va a cargar más rápido. Porque en realidad lo que necesita tu batería, la batería solamente necesita corriente, electrones, nada más. Date cuenta que la batería es un elemento químico de lipo, si no me equivoco, o de litio, perdón, que necesita electrones. Se necesita llenarse de electrones. Tu batería es rectángulo, necesita llenarlo de puros electrones. Alumnos, estoy hablando yo de la física, pero ya aplicada a la vida real, alumnos, ¿ya? Entonces, como tu batería necesita llenar de electrones, entonces, a mayor que tu cargador te ofrezca mayor salida de electrones, mayor corriente, entonces vas a garantizar que tu celular lo cargue más rápido, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Entonces tenemos, la unidad es el amperio, no se olviden, miliamperios, 2000 miliamperios, 1 amperio, 2 amperios, 3 amperios es la unidad de la corriente o intensidad. ¿Ya? Una es intensidad. ¿A qué es igual la intensidad? Es igual a la cantidad de carga, que viene a ser electrones, cantidad de carga Coulomb viene a ser electrones, ¿ya? Coulomb viene a ser electrones entre el time. El time viene a ser el tiempo que está alumnos, el tiempo de cada unidad, la unidad del tiempo alumnos, ¿cuál es la unidad del tiempo? ¿Cuál es la unidad del tiempo alumnos? A ver quién lo dice. En el sistema internacional, no estamos hablando en el SI. ¿Cuál es la unidad del tiempo? A ver, alumno, por favor. A ver, segundo, muy bien. Muy bien, yo, ese segundo, ¿ya? Está muy bien. Es segundo, ¿no? Ya, muy bien. Así, cuando a ti te digan que el tiempo es horas, ¿no? Segundo, perdón, minuto, tú tienes que transformarlo ¿a cuánto? ¿A? ¿Sí? Segundos, ¿no? ¿Correcto? Muy bien, empecemos entonces. Entonces, la cantidad de corriente eléctrica que va a circular va a ser igual a la cantidad de electrones que hay entre determinado tiempo. Así, ¿ya? La cantidad de electrones que hay en un determinado tiempo, ¿no? La unidad es el amperio, la unidad de la carga eléctrica viene a ser el coulomb y el tiempo viene a ser en T. Ven aquí, un M viene a ser un mili, si le sigue la amperios, como nos venden, o 2000, 3000 miliamperios, un microamperio y un nanoamperio, quiere decir que es bajo, muy bajo la corriente, ¿no? Después tenemos la resistencia eléctrica. Si en esta resistencia eléctrica no hubiera ya no hubiera el sentido de la electricidad, ¿no? Ahora, esta resistencia que ven acá ustedes, miren aquí, ven esta resistencia, ustedes dirán, profesor, pero ¿qué es esta resistencia en realidad, no? Porque corriente, tú, como te expliqué, que lo puedes ver en el celular, la cantidad de corriente que entra, pero en realidad, ¿qué es esto? Una resistencia eléctrica, ves, ¿no? Que es una figura con líneas en zigzag y tenemos otra línea, ¿no? Pero en realidad, ¿qué es, no? ¿Alguien tiene una idea? ¿O alguien se ha preguntado algún día cuando han llevado los años pasados? Una resistencia eléctrica, ¿qué es en realidad? ¿Cómo es algo físico? Una resistencia, ¿cómo es físico? ¿Alguien se ha dado cuenta? ¿Alguien se ha preguntado alguna vez tanta física que llevamos en el colegio? eh,
¿cómo es este en la vida real? ¿No? O sea, me lo dibujan a mí en la pizarra, me dibujan resistencia en una línea con zigzag, pero ¿cómo es en la vida real, no? Ya, muy bien, ya. La resistencia, como su nombre indica, va a resistir, ¿no? Se resiste. Por aquí, mira, por aquí va a entrar la cantidad de electrones, por aquí va a entrar, y aquí, como está en zigzag, el electrón no va a poder avanzar rápido, ¿no? Si aquí, imagínate, viene a 100 kilómetros por hora, aquí tiene que frenar, ¿no? Frena los electrones, recuerda que los electrones es flujo de electrones que van a una misma dirección, se frena, y ya por aquí pasa un poco, porque aquí se chocan, imagínate que se chocan y se destruyen. Entran 1000 electrones que entran por acá, se destruye, y salen 10 electrones, ¿no? Entonces quiere decir que la resistencia ha resistido a un montón de electrones y al final va a salir un poco de electrones. Ya, muy bien, está bien, pero ¿cómo es en la vida real? En la vida real esto puede ser tu carga eléctrica, puede ser un microondas, puede ser un foco, puede ser unos LED, o ya en mayor detalle podría ser lo que yo lo voy a presentar a continuación. No sé si me logran ver. Pueden ver lo que está aquí en el cuaderno. Sí, ¿no? Este de aquí son resistencias en la vida real, ¿no? Este de aquí, ¿no? Este de aquí. ¿Ven esto? ¿Qué dice ahí? No sé si logran ver, dice, ¿ves? 5 watts, 5 W, W viene a ser watt, recuerden 5 watts, 2,7, dice, acá hay una herradura J, ¿no? Miren por favor. Después tenemos varios, acá hay uno de mayor tamaño, mayor potencia, 5 watts, 12R, ¿no? 2RJ. Tenemos varios de 47 ohmios, ¿correcto? Y esto de aquí, estos son los que consumen mayor potencia, y este de aquí son los de menor potencia, ¿no? ¿Se dan cuenta? Son pequeñitos, no sé si lo pueden distinguir bien, y son de varios valores, ¿no? ¿Se dan cuenta? Estas resistencias son en la vida real, ¿no? O sea, cuando nos hablen de resistencia, cuando nos grafiquen así los profesores, ya quizás el otro año ustedes estén en cuarto y el profesor le hable de resistencia, cuando el profesor a ustedes le grafica así, entonces esta gráfica es el de aquí, ¿ya? Es este de aquí. Propiamente dicho, ¿ya? Propiamente dicho. Muy bien, muy bien. Buen, buen dato que ha dado su compañero. Buen dato que ha dado su compañero. Él dice, permite que distribuir energía para que no pase sobre corriente. Muy bien. Si ustedes se han dado cuenta, cuando ustedes abren, no sé si han abierto una radio, ustedes pueden ver ahí un montón de componentes electrónicos, ¿no? Muy bien. La resistencia, como dice su compañero, es para limitar corriente. Si hay una sobrecorriente ahí, si hay un flujo de electrones bastante que va, y no encuentra una resistencia, va a quemar tu equipo, ¿no? Lo va a quemar. Entonces la resistencia, ¿qué va a hacer? Va, va a contener todos los electrones y va a pasar una cantidad moderada, ¿no? Muy bien, Kenneth, muy bien, excelente. Entonces ya debes tener una idea, ¿no? Entonces, como pasa un montón de electrones, imagina que pasa 1 millón de electrones por un conductor y llega directo imaginemos a un foco LED de algo navideño, ¿no? Foco LED de algo navideños. Tienen idea de qué es un foco LED, ¿no? Igual se lo voy a mostrar ahorita. Este es un foco LED, ¿ya? Este de aquí. Este es un foquito LED, ¿ya? Ven, ¿no? Es un foquito LED. Este es de mayor tamaño, ¿no? Foquito LED, ¿no? Mira, yo le estoy hablando de cosas de física, pero en la vida real, ¿ya, alumnos? Todo en la vida real, ¿ya? Ahorita no es muy teórico, pero para que ustedes tengan una idea mejor, ¿ya? Imaginemos que ese foco que le he mostrado pase 1 millón de electrones, ¿ya? Demasiado. Y va directo al foquito LED de tu árbol navideño. ¿Qué pasó? Si tu foquito no está fabricado para esa cantidad, lo quema, ¿no? Se quema, se hace negrito en su parte interna, se hace negrito, ¿no?
¿Ya? Ahora, pero ¿qué pasa si yo hago mis cálculos, yo hago mi matemática, mi física, como me enseñó el profesor John More, me enseñó mi física, que tengo que poner una resistencia, calcular, y al final tiene que ir esta resistencia tiene que ir para que no lo queme. Ya entonces lo pongo yo, y viene 1.000.000, se topa con la resistencia lo va a limitar y va a pasar 100. Por ejemplo, imaginen, en un conductor nunca va a haber 1.000.000, pero hay demasiado, ¿no? Es un ejemplo nada más. Entonces pasa 100 electrones. Ah, entonces el foco está feliz, ¿no? Porque con 100 electrones no se quema y ya se encendió y va a trabajar de una manera feliz por varios años, ¿no? ¿El uno? Ahora, la pregunta es, que ustedes tienen, si la materia no se crea ni se destruye, escuchen eso, la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Entonces, esos millones de electrones que venían y se chocaron con la resistencia, ¿a dónde se fueron? ¿A dónde se fueron? No, no van a desaparecer, no se van a hacer una teletransportación, no. Tienen que irse a un lugar. ¿A dónde creen que se fueron esos de? ¿A dónde creen ustedes que se han ido? A ver, ¿alguna idea? ¿A dónde creen que se han ido? Ya, mire, imaginemos que mire, entra 1.000.000, ya lo voy a graficar aquí, ya, mira, porque tengo una idea, pero antes de eso, miren aquí, la resistencia eléctrica, miren que cuál es la unidad, dice aquí el símbolo ohm, mira, y hay un símbolo de herradura, mira, omega, miren, en teoría es esto, mira, unidad ohm y el símbolo de la omega, miren por favor. Entonces, yo voy a hacer los cálculos ahorita. Ya, miren acá alumnos, ¿qué dice aquí? Miren aquí, ¿qué dice aquí? ¿Qué es esto de acá? ¿Qué estoy señalando? ¿Qué es esto? El omega, ¿no? O el ohm. Alumnos, ¿se dan cuenta, ves? Lo que está en el libro está en la vida real. ¿Alumnos? Listo, entonces vamos a resolver lo que le he dicho. Imaginemos que por aquí pasa un flujo de electrones, de corriente, ¿no? De corriente, que es la I, ¿no? La I viene a ser corriente de amperio, ¿no? Entonces pasa por aquí y aquí está tu foquito, ¿no? Miren aquí, tu foquito, ¿no? ¿Correcto? Y da tu foquito, ¿no? Bonito. Ahí está tu foquito todo bonito, ¿no? Pasa acá 1.000.000, ¿no? Electrones, ¿no? ¿Correcto? Y aquí solamente llega 100 electrones, ¿no? 100 electrones. ¿Ya? ¿Correcto? Entonces, ¿la diferencia dónde se quedó? La diferencia, ¿dónde se habrá quedado el alumno? La diferencia, ¿dónde se habrá quedado? En el foquito, no, porque no ha consumido todo. En el aire o el espacio, ya, ¿dónde creen ustedes? A ver, la alumna, vamos aquí a ver quién está aquí activado. A ver, Cristel Nieto, ¿a dónde cree que se ha ido los demás electrones? Cristel, Luana, Ruth, ¿a dónde cree que se han ido? Alumnos, yo trato de que la clase sea lo más didáctico posible, que no sea lo más aburrido, porque recuerden que son virtuales. Yo les pido a ustedes que ingresen con sus cámaras. Yo solamente veo a 4 nada más, a 5. ¿Ya? Pero entonces, mira, entonces dice a otro foquito se utiliza o se vuelve a su lugar de origen para que pueda usarse. Ya. Mire, por favor. Lo que pasa es que esos electrones que se han perdido se van a convertir en calor. Si nosotros agarramos esta resistencia, si agarramos esta resistencia, cuando está sucediendo esa transformación, o sea, cuando lo está reduciendo de 1.000.000 a 100, entonces esa pérdida se va a convertir en calor. Y si yo agarro, lo toco con mi dedo de aquí, va a empezar a calentar. Cuando tú tocas tu cargador de celular, ¿no notas que está caliente cuando está cargando? No caliente, caliente así, caliente que te va a quemar la mano, sino no sientes frío. ¿Por qué? Porque recuerda que tu cargador de celular está transformando de 220 a 5 voltios y toda esa transformación lo tiene que mandar a calor, por eso que calienta. Igual aquí, entonces esa pérdida de electrones se va a transformar en calor. Recuerden eso, ya yo toco esto, se transforma en
calor, ¿ya? Pero ¿qué pasa si si es demasiado calor? ¿Qué pasa ¿Qué esto? pasó, mi amor? Acá estoy. Si hay demasiado calor alguno, ¿qué pasaría si hay demasiado calor? Si hay demasiada reducción, ¿qué pasaría? A ver, ¿qué pasaría alguno? Si hay demasiada reducción, se sobrecalienta y se queda muy bien, muy bien, muy bien. Para eso, entonces, ¿qué hago? Ah, entonces este no me sirve porque es muy chiquito, aquí le pongo uno de mayor potencia, ¿se dan cuenta? Ah, entonces este sí lo va a reducir, pero no me va a calentar mucho, ¿no? Porque este es de mayor potencia, si se dan cuenta, ¿no? ¿Correcto? Ya, muy bien. Entonces hasta ahí tenemos claro lo que viene a ser la corriente. Esta es la corriente, la intensidad es la cantidad de electrones que hay en un determinado tiempo. Y tenemos que saber qué es la resistencia, ¿no? Resistencia, que la unidad viene a ser el ohm, ¿no? Bien, el ohm, ¿ya? Y sabemos que este es de manera real. ¿Del 1? Entonces por eso sabemos que se va a calentar 120 watts. Lo que pasa es que se calienta ya, hay varios motivos, ¿no? Una batería se calienta ya cuando ya tiene demasiado tiempo o ya cuando lo dejamos expuesto a mucho tiempo al cargador, ¿no? Por eso se sobrecalienta. O también cuando tenemos demasiado uso, depende de la calidad, ¿no? Y entonces cuando ya tenemos la idea de lo que viene a ser en realidad la corriente y la resistencia, ¿no? Sabemos que es una resistencia en la vida real y de tanto que nos dibujan esto de aquí, que a veces, inclusive yo he dado clases de física al inicio, yo dibujaba esto de aquí y los alumnos me decían, profe, ¿pero esto qué es, no? Una línea con líneas, ¿de qué sirve en realidad, no? ¿En qué lo voy a utilizar? Si solamente... ¿Alumnos? Ya, muy bien. Entonces vamos a pasar a seguir con la teoría. Ya, muy bien, entonces. Muy bien. 120 watts. Sí, es bastante, ¿eh? Ahorita te vamos a sacar el cálculo de cuánta corriente tiene que consumir. Ya, 120 watts sí es una batería que almacena mucha capacidad, ¿no? Es bastante, 120 watts. Ya. Mira, ya tenemos la resistencia, tenemos perdón, la corriente, la resistencia, ahora tenemos la ley de Collier, ¿ya? Que dice, físico francés, que planteó el cálculo de resistencia eléctrica para los metales sólidos, ¿no? ¿Por qué crees que utilizamos el cobre? ¿Por qué ustedes alumnos creen que el cobre se lo roban, ¿no? No sé si ustedes han escuchado, ¿no? Que el cobre, que está, todo lo que, toda la conexión eléctrica de nuestra casa, utilizan el cobre, ¿no? Se dan cuenta que hay robo de cobre, van a los postes, se llevan, cortan el cable de cobre, los venden. ¿Por qué? Porque el cobre es un buen conductor de electricidad. Muy bien, alumno, muy bien, John Alejandro. Podemos poner otros elementos químicos, quizás se me ocurre, no sé, un fierro o algo, cosas por el estilo, quizás no van a permitir que los electrones pasen. Un buen conductor de corriente eléctrica es cuando su resistencia es menor. Si no tiene fricción o resistencia ese conductor, entonces va a ser un excelente conductor. Y entonces por eso es que el cobre es un buen conductor, ¿no? Ya, ahora, muy buena pregunta aquí. Ahora Hillary, otra dice el oro. Muy bien, el oro es el mejor conductor que hay, el oro. Pero imagínate, alumno, si el cobre se lo están robando nada más. Imagínate el oro. Prácticamente toda nuestra casa va a estar con conductores de oro y ya no nos roba y es muy costoso, ¿no? No creo que pagaríamos tanto por que nos instalen con cable de oro, ¿no? Ya, ok, alumno. Claro, esa es la pregunta, ¿no? Está muy bien, el oro es un buen conductor porque es limpio, ¿no? Es puro. Entonces pasa la corriente electrones bastante. Si pasa 1 millón, pasará quizás todo, ¿no? Pero las conexiones ya son demasiado caras, ¿no? Entonces, ¿cómo calculo que esa resistencia, que ese conductor es óptimo para yo utilizarlo? Claro, la plata también, pero como te digo, ¿no? Entre el oro, la plata y el cobre, el cobre es el metal más barato que todos podemos obtenerlo y quizás es la manera más fiable, ¿no? Porque plata, oro ya se vuelve más costoso, ¿no?
Ahora, ¿cómo calculo yo que ese conductor que está ahí es bueno, ¿no? Para que me conduzca toda mi resistencia y no caliente. Entonces, que dice la ley de Poliet, ¿no? Que me dice que la resistencia que es igual a la resistividad eléctrica por la longitud entre el área de la sección transversal, ¿no? Esta es la P, resistividad eléctrica. Hay un manual en internet que te dice que cuánto tiene el cobre, el plomo, todos los metales, cuánto es su resistividad, y tú ya lo puedes calcular de esta manera. Lo mides el largo de ese cable, no sé, ese largo del cable, la sección transversal, el área redonda que tiene el área, y lo multiplicas por su valor de resistividad que ya tiene tratado, ¿no? Ya te lo van a dar. Y vas allá a la resistencia, ¿no? Ahora uno tenemos la ley de Ohm, ¿ya? Esta ley de Ohm, alumnos, esta ley de Ohm ya es la mayor conocida, ¿no? Ley de Ohm. Aquí tenemos tres factores. Tenemos la diferencia de potencial eléctrico, voltaje, 120 voltios, 220 voltios. ¿De cuánto es tu celular? De 5 voltios. ¿De cuánto es tu lacto? De 20 voltios, 19 voltios. ¿De cuánto es la red? 220 voltios. No sé si ustedes han escuchado eso. ¿Han escuchado uno del voltaje? ¿De hablar del voltaje? ¿Han escuchado uno? Por favor, confírmenme. Sí, ¿correcto? Muy bien, Cristel, Kenneth, muy bien. Harold, muy bien. Muy bien, alumnos. Entonces, aquí ya entramos, ley de Ohm ya entra con voltaje, intensidad y resistencia. Miren acá. Si anteriormente teníamos intensidad de corriente y teníamos resistencia, acá ley de Ohm ya involucra esos dos y lo transforma en voltaje. Miren aquí. Si yo multiplico la resistencia o la intensidad por la resistencia, voy a obtener voltaje. Eso sí, ya tenlo de memoria, por favor, ¿ya? El voltaje, ¿a qué es igual? El voltaje es igual a la resistencia por la corriente. ¿La resistencia quién es? Puede ser un foco, puede ser una resistencia como le mostré. La corriente es la cantidad de electrones que circulan por ese conductor y al final que voy a obtener voltaje, ¿no? Entonces quiere decir que el V que es igual a I por R. Ahora aquí también hay otro tema importante, alumnos. ¿Qué significa esta, no? Esta línea, una línea más grande y una línea pequeña, acá en la figura dice que es voltaje, ¿no? Todos pueden ver eso, ¿no? Que es voltaje, ¿correcto? Pero en realidad, ¿qué significa, no? Este aquí viene a ser una batería, esa batería de 9 voltios que ustedes lo compran en la tienda, del conejito, Duracell, ajá, unas pilas, puede ser una batería pequeña, esta viene a ser, ¿no? Si tú lo conectas a un LED, quizás tu LED se enciende y después se quema, ¿no? Porque 9 voltios, el LED es de 1.7 voltios, no lo vas a quemar, ¿no? Claro, entonces puedes poner una batería chiquita nada más y lo conectas un LED y puede ser que se encienda, ¿no? Pero si tú lo conectas con una resistencia, tú puedes hacer que el LED dure demasiado tiempo, ¿no? Entonces tenemos que el voltaje que es igual a corriente por resistencia, ¿ya? Ahora tenemos las conexiones de resistencia. Miren aquí, por favor. Tenemos resistencia en serie. Cuando yo varias resistencias lo pongo en serie, miren. Resistencia, resistencia, resistencia. Una pila y pongo varias resistencias en serie. Miren aquí. ¿Qué pasa? Mira, la corriente sale de la pila. Lógico que la batería que tú compras o la pila va a emitir una corriente y va a emitir un voltaje. Recuerden eso, ¿ya? Va a salir la corriente aquí y va a pasar por los tres. Porque están en serie, ¿no? Uno detrás de otro. Listo. Y a cada resistencia va a tener un valor de voltaje. ¿Y qué pasa aquí? Que las resistencias son lo mismo. Miren aquí. Ahorita yo lo voy a demostrar esto. La corriente en cada punto viene a ser lo mismo. Miren acá. Cuando están en serie, la corriente viene a ser lo mismo, pero el voltaje viene a ser distinto. En cada uno viene a ser un voltaje, ¿no? Imagínate que este es de 9 voltios. Si las resistencias son iguales, aquí va a ser 3 voltios, 3 voltios, 3 voltios, al final me tiene que sumar 9 voltios. No me va a sumar más de 9 voltios, no es imposible, es algo ilógico. Si la batería es de 6 voltios, acá habrá 2, 2 y 2, para llegar a 6, ¿no? No va a ser 3, 5, 8 y se sobrepase, ¿no?
Recuerden que no podemos crear, ¿no? La energía no se crea ni se destruye, simplemente se transforma, ¿no? Y la resistencia total viene a ser la suma, ¿no? Cuando están en paralelo, ¿qué pasa aquí? Los voltajes vienen a ser lo mismo, pero la corriente varía, ¿no? Si sale de la fuente con 5 amperios, con 6 amperios, en la primera entra 2, en la segunda entra 2, en la tercera entra 2. Pero recuerden que la resistencia, el voltaje viene a ser lo mismo, ¿no? Si la batería es de 9 voltios, 9 acá, 9 acá y 9 acá. Porque tiene sentido, ¿no? Miren aquí. Si aquí hay 9, acá habrá 9, 9 y 9, ¿no? Del 1. Y la resistencia se calcula con la suma de las inversas. Y algunos, este tema de resistencia ahorita no lo vamos a ver muy profundo. La siguiente clase ya la vamos a ver. ¿Ya? Ahí lo vamos a ver. Ahí lo voy a enseñar un simulador. Simulaciones, cómo se puede calcular resistencia en la vida real. Lo vamos a calcular matemáticamente, en cálculo, en hoja en mano, y después lo vamos a llevar a la vida real, ¿no? Voy a tener mi multímetro que mide voltaje. Vamos a ver si coincide con el resultado exacto. ¿Ya, alumnos? Tenemos que llevar la parte real. Ese va a ser la siguiente semana, ¿ya? Ahora, hasta aquí, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta, alumnos? ¿Duda, pregunta, alumnos? Descarga la app de Di y empieza a viajar. Ya. Si vas a viajar, mejor ¿Cuántos watts puede tener un foco? Ya, miren, por favor, antiguamente se utilizaban Para focos mí, el libro de incandescentes, Mormón ¿no? es un libro de Eso que fe. tú lo encendías y brillaba un montón, Mi y cuando tú experiencia lo con agarrabas el libro de quemaba. No sé Mormón si ahora ha lo sido utilizan. muy... No, antes de pasar el video lo voy a explicar eso, hombre. ¿Ya? Antes se utilizaba un foco incandescente se llama, ¿no? Tú lo agarras y calientas, son 50 watts, 100 watts, a más watts, algunos, a más watts, antiguamente, a más watts alumbraba más, ¿correcto? Al más watt alumbra más y quema más, ¿ya? Alumbra más, quema más, consume más, vas a pagar más en tu recibo de luz, ¿ya? Después salieron los focos fluorescentes. Estos ya consumen menos potencia, alumbran más y vas a pagar menos, ¿no? Pasando el tiempo tenemos los LED. Los LED consumen 12 watts, 9 watts, pero alumbran un montón. O sea, alumbran un montón, todo un cuarto quizás, con un foco LED que tiene 9 watts, 12 watts. Y tu consumo obviamente que va a ser menor a fin de mes, ¿no? Pero ¿qué pasa? Los focos antiguos están un sol 50. Los fluorescentes, 6, 7, 8 soles. Los LED, 15, 16, 20 soles. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué conviene? Utilizar los LED, que son costosos, pero te pueden durar 10, 15 años. En cambio, los incandescentes, creo que duran un año, 2 años y ya se queman, ¿no? Muy bien, alumnos. Entonces, muy bien. Entonces vamos a pasar al video. Antes del video, quiero pasarle a mostrar una imagen. Ya, miren aquí, por favor. ¿Pueden ver la imagen? Muy bien, Harold, los LED son mis favoritos. Muy bien, claro, los LED, hay que utilizar los LED siempre, ¿ya? Además, evitamos, no contaminamos el medio ambiente, ¿no? Ya, aquí puede ver a Napa, ¿no? Napa, Pícoro y Les Goja, ¿no? ¿Correcto? Miren aquí. Mira, Napa, por ejemplo, es la batería, ¿no? Napa está lanzando amperaje, ¿se dan cuenta, no? Bueno, Napa es la batería que tiene 9 voltios y lanza un amperaje, ¿no? Lanza. ¿Y qué pasa con la resistencia? ¿Qué le dije la resistencia, alumnos? ¿Qué le dije? Que la resistencia va a poner una barrera ahí, va a hacer que, ajá, lo proteja y los electrones se disminuyen, ¿no? ¿Y qué va a defender acá? Tu aparato eléctrico, ¿no? Mira, ¿ves? Lanza el amperaje, la resistencia se opone, el aparato eléctrico lo protege, ¿no? ¿Y qué pasó con Pícaro? Miren aquí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la resistencia? ¿Qué pasó, perdón, con el cambio de electrones a disminución? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió con Pícaro? Miren, claro, se ha lastimado, pero ¿qué pasó? Está saliendo humo, ¿no? ¿Por qué? Porque ha calentado, ¿no?
Así, el igual que yo le expliqué aquí en la hoja, es igual aquí, ¿no? Se calienta, ¿eh? Se lastima, se calienta. Si pico es demasiado fuerte, lo va a soportar. Y si no, ya se quema esa resistencia, ¿no? ¿De alumnos? Entonces, hasta ahí hemos claro ahí los tres, ¿no? Voltaje, corriente y resistencia, ¿no? Ya vamos a pasar entonces al vídeo. ¿Dónde está el vídeo? ¿Pueden escuchar, alumnos? En capítulos anteriores de Charlie Explica aprendimos que la corriente eléctrica se mide en amperios y que cada amperio representa la cantidad de electrones que fluye por segundo en un circuito. También aprendimos que el voltaje es la fuerza que mueve los electrones y que a mayor voltaje podremos mover mayor corriente. Luego aprendimos que la resistencia de los conductores limita el voltaje y la corriente. Es decir, aprendimos que estos tres tipos tienen una extraña relación. ¿Existirá alguna fórmula que la describa? Eso mismo se preguntó George Simon Ohm, un físico alemán de principios del siglo XIX, quien en base a sus experimentos formuló lo que hoy conocemos como la ley de Ohm. Una pequeña fórmula que describe de forma muy simple cómo se relacionan voltaje, corriente y resistencia. Esta simple igualdad nos está diciendo básicamente que para una misma resistencia, si el voltaje aumenta, el resultado de esta división será mayor. Por ende, la corriente también aumenta, tal como pasa en la vida real. Por el contrario, para un mismo voltaje, si la resistencia aumenta, el resultado de esta división será un número más pequeño. Por ende, la corriente disminuye. Exactamente lo que sucede en la vida real. Esta relación es muy útil, ya que nos permite obtener cualquiera de los integrantes conociendo a los otros dos. De aquí inferimos estas tres fórmulas, despejando voltaje, corriente o resistencia. Pero, ¿se han dado cuenta que en todas las fórmulas hay una I en vez de una C de corriente? Bueno, esto es porque la C suele utilizarse para representar los coulombs. ¿Qué son los coulombs? Eso ya lo expliqué en este otro video. Pero ¿por qué carajos se eligió una I? Bueno, se eligió una I refiriéndose a la intensidad de la corriente. Un pequeño juego de palabras para no tener que usar la C de corriente. Como sea, en la ley de Ohm, la I representa la corriente en amperios, la R la resistencia en ohmios y la B el voltaje en voltios. Si bien la ley de Ohm fue un importantísimo aporte para describir cómo funciona la electricidad, la ley de Ohm no siempre se cumple. Y esto es básicamente porque no consideró otros integrantes de la electricidad que ya conoceremos. Quien sí los consideró este caballero, formulando lo que hoy conocemos como las leyes de Kirchhoff. Pero ahí no termina la historia. Los fenómenos eléctricos no pudieron ser completamente explicados hasta que llegara este otro caballero, quien unificó todos los fenómenos eléctricos y magnéticos en lo que hoy conocemos como las ecuaciones de Maxwell. Pero esas son historias para otro video. Por ahora, la ley de Ohm nos será suficiente para diseñar muchos circuitos. La aplicación más básica, por ejemplo, es calcular la resistencia adecuada para un LED. Pero esto lo explicaré en un próximo video. Será suficiente para otro video. Por ahora... Ya alumnos, pueden ver esta imagen de acá, ¿ves? ¿Se dan cuenta? Mira, el voltaje está lanzando los electrones, que son amperios. Recuerden, cuando yo hablo de electrones, estoy hablando de amperios, ¿ya? Saben que la intensidad de corriente es igual a la cantidad de amperios que hay por un determinado tiempo, ¿no? ¿Se dan cuenta? El voltaje lanza a los electrones, ¿y qué pasa con la resistencia? ¿Ves? Los oprime, ¿no? ¿Se dan cuenta acá o no? La resistencia se está riendo y lo está oprimiendo, ¿ves? Entonces, ¿para qué? Para que limite, para que no pase demasiada corriente, ¿ves? Al final calienta, ¿no? O sea, este conductor, como está absorbiendo, va a calentar, ¿no? Y pasa, ¿ves? Así, hay varias maneras de representar la ley de Ohm, ¿ya? Aquí, si bien es cierto, ha hablado de que I es igual a voltaje entre resistencia. Como yo siempre le he dicho, solamente hay una fórmula que se tiene que aprender. El voltaje, lo voy a escribir el voltaje que es igual a IR, ¿ya? Eso nada más apréndense por favor, nada más. ¿Ya? Voltaje es igual a IR, ¿ya, alumnos? Voltaje es igual a IR. Nada más. No, I es igual a V entre R es igual a V entre I, no. Voltaje es igual o VIR. En la San Marcos, la memotecnia lo conocen como VIR. En la 3 San Marcos, ¿ya? VIR. Voltaje es igual a corriente por resistencia. Nada más, eso es suficiente, ¿ya? Aquí dijo que no siempre se cumple, está bien. No siempre se cumple. Siempre se va a cumplir en realidad, ¿no? Es una ley, siempre se va a cumplir.
Pero ya en circuitos, como quizás, en circuitos como tenemos ya resistencia en paralelos, en serie, quizás la resistencia de Ohm, la ley de Ohm no nos ayuda, tenemos que aplicar la ley de Kirchhoff, ¿ya? Eso ya para más después ya en la siguiente clase lo vamos a hacer un pequeño laboratorio con eso, ¿ya? Ya, vamos a ver este último video para pasar a los Espera, ejercicios, ¿ya? déjame adivinar. Has tratado de aprender inglés antes y Vamos a fallado. poner esa ¿Te da tabla miedo muy- hablar? ¿Te da pena? En el capítulo anterior aprendimos qué era el amperaje. Y aprendimos que la corriente eléctrica es muy similar a la corriente de un río. En un río podemos contar la cantidad de litros de agua que están fluyendo. En un circuito podemos contar la cantidad de electrones que fluyen en él. Este es el amperaje, la cantidad de electrones que están pasando en un segundo en un determinado punto. El voltaje, por el contrario, es diferencia de potencial. ¿Qué carajos es una diferencia de potencial? Bueno, para entenderlo, vamos a pensar en un lago. En los lagos, el agua está quieta, no se mueve para ninguna parte. Obvio, porque está estancada. No hay ninguna pendiente que la haga fluir, como un río. Pero ¿qué pasa si tomamos el lago y lo ladeamos? El agua evidentemente empezará a caerse como si se tratase de un vaso derramando el agua. Y de la misma forma también en cómo fluye el agua en los ríos. Entonces, ¿qué hace que el agua fluya en los ríos? Una pendiente. Y una pendiente es una diferencia de potencial. El agua fluye desde un punto de alto potencial a uno de menor potencial. En este caso, potencial gravitatorio. La gravedad es la que hace mover el agua. En electricidad pasa algo bastante similar. La forma que tenemos para mover electrones es crear una diferencia de potencial. Una diferencia de potencial eléctrico. Los electrones fluyen desde un punto de alto potencial eléctrico a uno de menor potencial eléctrico. ¿Pero por qué se llaman diferencias de potencial? Se llaman así porque tienen el potencial de hacer un trabajo. Y esto se puede expresar en joules por coulomb. Un joule por cada coulomb es, adivinen qué, un volt. Sí, el voltaje es una expresión de la cantidad de trabajo que puede hacer una carga a lo largo de ese circuito. Es decir, cuando alguien dice que hay una diferencia de potencial de 10 volts en un circuito, está diciendo que un coulomb de carga en el punto de mayor potencial puede hacer 10 joules de trabajo más que un coulomb en el punto de menor potencial, o al final del circuito. Si miráramos el circuito como una manguera de agua, el voltaje sería la presión. Si hay mayor presión, podemos acarrear más agua. En electricidad, si hay mayor voltaje, podemos acarrear más electrones, y por ende habrá mayor amperaje. ¿Pero qué provoca voltaje? ¿O por qué los electrones se cansan en el camino? Bueno, todas esas preguntas las responderemos en los próximos videos. Hasta aquí el video de hoy, y espero que les haya servido para entender de mejor forma qué es y cómo funciona el voltaje. En fin. Bueno, entonces ya tenemos una idea más clara de qué es el voltaje, ¿no? Es la fuerza con la que es la fuerza con la que transmite los electrones, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí. Ya, ¿alguien me escribió? Ya, ok. Es como la presión, ¿no? Dice, la presión. A más presión, mayor voltaje, mayor cantidad de electrones. Menos voltaje, menor cantidad de electrones, ¿no? Ya, muy bien. Listo, entonces vamos a empezar con el primer ejercicio, entonces el 1, ¿ya? A ver, ¿qué dice? Por un cable conductor circula una intensidad de corriente de 5 amperios. ¿Este qué viene a ser? La I, ¿no, alumnos? ¿Qué viene a ser la I? ¿Ya? ¿Qué más, alumnos? Dice, que un momento, dice aquí, calcule la cantidad de carga eléctrica, quiere decir, este es el Q, ¿no? Que viene a ser los Coulomb, que fluye por la sección de recta del conductor en 12 segundos. Algo sencillo, alumnos, a ver cuánto sale, sale 60 amperios. Ya, a ver, muy bien, su comunidad dice que sale 60 amperios. Vamos a resolver entonces, ¿quién más lo ha hecho? ¿Quién más lo ha hecho?
Ya, nadie más, es el único, ya, mira. Acá está diciendo, vamos a ordenar un poquito. Dice que los amperios son 5, la I viene a ser 5 y el T viene a ser 12, ¿no? Muy bien, entonces vamos a demostrar, ya muy bien, 60 amperios sale muy bien, ya muy bien. Muy bien, ya. Entonces la primera, la 1, dice que la corriente viene a ser 5 amperios, la carga viene a ser, no conozco la cantidad de carga, y el tiempo viene a ser 12 second, ¿no? Entonces second, vamos a demostrar muy bien, Linda, Hilary, John, muy bien, Kenneth, muy bien. Entonces vamos a resolverlo, ¿ya? Corriente 5 amperios, carga, no conozco, y el tiempo es 12. Entonces, ¿qué me quiere decir? La corriente que es igual a la cantidad de carga que hay entre el tiempo, ¿no? Si me piden la cantidad de carga, entonces es igual a I por T, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería? Sería 5 por 12, ¿no? 60 sería entonces, ¿no? ¿60 qué? Pero 60 qué, alumnos, recuerden esto, 60 qué, me dice cantidad de carga, no me dice la intensidad de corriente. ¿Qué me dice 60? Coulombs, ¿no? ¿De alumnos? Coulombs. ¿De alumnos? Recuerden, si me piden hallar I, si aquí está el amperio, ¿no? Entonces no tiene por qué salir amperio, ¿no? Ni segundo, tiene que salir Coulomb, ¿no? Muy bien. Entonces seguimos, pregunta número 2. Es cantidad de carga en ese Coulomb, ¿no? Ya, la siguiente pregunta. A ver, ¿quién lo puede hacer? ¿Qué me dice? Si por la dirección recta de un conductor pasa una carga de 18 Coulomb cada 9 segundos. Miren, por favor. 18 Coulomb cada 9 segundos. Entonces, ¿qué viene a ser eso? ¿Qué viene a ser eso, alumnos? ¿Qué letra viene a ser? La Q, ¿no? 18 Coulomb. Sale 2, dice Kenneth, John, sale 2, ya, vamos a ver. ¿Y el tiempo cuánto viene a ser? 9 seconds, ¿no? Entonces, la intensidad que es igual a carga entre el time, ¿no? Ya, entonces vamos a demostrar muy bien, Hilary, que esté muy bien, vamos a ver, para sus demás compañeros. Me está diciendo que la cantidad de carga viene a ser 18 Coulomb cada 9 segundos. Miren aquí es igual entonces. Me está pidiendo la intensidad. Aquí bien clarito dice aquí, intensidad, ¿no? Dice, ¿cuánta? Calcula la intensidad de corriente. Bien claro me está diciendo, no estoy inventando, ¿no? Me está diciendo la intensidad de corriente eléctrica, ¿no? ¿Cuánto viene a ser la cantidad? 2 amperes. Muy bien, ¿no? La cantidad de carga entre el tiempo es igual a la corriente. Muy bien, entonces seguimos. Seguimos entonces, alumnos. Estamos ready, estamos ready. A ver, ahí, la número 3. Muy bien, alumnos. A ver, por un cable conductor circula una intensidad de corriente de 3 amperios. ¿Qué viene a ser? ¿Qué viene a ser eso? La I, ¿no, alumnos? ¿Qué viene a ser la I? 3 amperios, muy bien. Calcule la cantidad de carga eléctrica que fluye por la sección recta. ¿Qué tengo que calcular entonces? Conductor en 5 minutos. ¿Qué tengo que calcular? El tiempo viene a ser 5 minutos. ¿Y qué tengo que calcular? La letra Q, ¿no? Muy bien, la letra Q. Porque me está pidiendo ahí bien clara que dice la cantidad de carga eléctrica. ¿Quién es la cantidad de carga eléctrica? Recuerda que la cantidad de carga eléctrica es la letra Q, ¿no? Ya, muy bien, dice que a John le salió 15, vamos a ver. Ya. Entonces, ¿qué viene a ser la fórmula? Recuerden que esta tiene que estar en segundos, en seconds. ¿De cuánto es 5 minutos? 60. ¿Cuánto es 300, no? 300 seconds, ¿no? Ya, 300 seconds, ¿ya? Entonces vamos a 300 segundos, ¿no? Entonces vamos a borrar aquí. 300 seconds, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería? Ya su comunidad dice 900. Entonces, la intensidad es igual a Q por T, ¿no? Entonces,
Q a qué es igual a I por T. ¿Y cuánto vale Q entonces? 3 amperios por 300. ¿A qué es igual? A 900 coulombs, ¿no, alumnos? Muy bien, Cristel, muy bien. Y alumnos, por favor, recuerden esto, sistema internacional, no existe el minute, ¿no? El minuto, ¿no? Muy bien. Y el último, para irnos ya a tomar desayuno algunos, dice aquí. ¿Qué dice ahí? Dice, la cantidad de corriente eléctrica que circula por un conductor es de 44 microamperios. Esa es la cantidad, dice, ¿no? La cantidad. ¿Qué viene a ser la cantidad? ¿Qué letra viene a ser la cantidad? La intensidad de corriente eléctrica que viene a ser la I. Intensidad de corriente eléctrica viene a ser I. Este 44 microamperios. Ahí está la U. Ahí está la U. En microamperios. Calcule la cantidad de electrones que circula durante 12 segundos. Mira, cantidad de electrones, no te dice cantidad de carga, ¿no? Cantidad de electrones viene a ser igual cantidad de carga, ya es lo mismo. Letra Q, no conozco, y me dice durante 12 segundos, ¿no? 12 seconds. El TAI, 12 seconds, 12 segundos. Ya, listo. Muy bien, listo, entonces vamos a hallarlo, ya ¿no? Vamos a ver cuánto circula. Ya, miren aquí. Ya, listo. Entonces sabemos que la corriente es igual a la cantidad de carga entre el time, el current o intensidad de corriente, ¿a qué es igual? ¿Cuánto le viene a ser la Q? Viene a ser, no es incógnita, ¿cuánto viene a ser la T? 12, ¿no? ¿Correcto? Entonces sabemos que la Q es igual a 12I. Pero ¿quién es I? ¿Y quién es I? I viene a ser, acá bien claro dice, 44 microamperios. 44 micro, ¿cuánto es? 10 a la cuánto, alumnos. Micro, ¿cuánto es? 10 a la cuánto. A ver, micro, ¿de 10 a la cuánto? Microamperios. 10 a la cuánto, alumnos. A ver, ¿cuánto es? Ajá, a la menos C, ¿ya? No sé. Entonces, ¿la multiplicación cuánto sería? Hay que multiplicar entonces. Muy bien, a la menos C. Entonces multipliquemos 12 por 44, ¿no? ¿Cuánto sería, alumnos? 528 por 10 a la menos 6, ¿no? Pero puedo dejarlo así, 528 microcoulombs, ¿no, alumnos? Para evitar, ¿no? Microcoulombs, ¿no? Microcoulombs. ¿Alumnos? Entonces, no podemos dejarlo así, ¿no? Son cantidades muy pequeñas que no podemos manejar, ¿no? Muy bien, alumnos, entonces, ahí no terminamos. No se desconecten, por favor. ¿Tienen preguntas? Porque voy a dejar un trabajo de exposición. ¿Tienen preguntas? ¿Tienen preguntas, alumnos? ¿Preguntas? Ya, muy bien, ninguno, ¿no? El video pasado lo subí a YouTube. No sé si lo pueden, lo vieron o lo han repasado. No sé si alguien se ha tomado la molestia de repasarlo. Ya, muy bien. Entonces, la siguiente clase, alumnos, como vamos a hacer un laboratorio así y ya con resistencia, como les he mostrado las reales, voy a tener mi multímetro para medir la corriente, todo eso, el voltaje. Ustedes van a buscar todo esto de aquí, ya ustedes van a exponer lo siguiente, ¿ya? Desde la ley de Ohm, ¿ya? Ley de Ohm, ¿qué es la ley de Ohm? Van a explicar la conexión de resistencias en serie y paralelo. Después van a explicar la ley de Kirchhoff, la de nodos, alumnos, y ya para que ustedes estén preparados para resolver los ejercicios, ¿ya? Entonces lo voy a apuntar aquí. Igual lo voy a subir como una asignación en el modo, pero igual van a tener una idea, ¿ya? Van a exponer el primer punto es la ley de Ohm, ¿no? La ley de Ohm, que es la ley de Ohm, el circuito de la ley de Ohm,
la multiplicación, la división, la fórmula. Luego van a hablar las conexiones de resistencias, cuántas conexiones hay, conexión en serie, conexión en paralelo. ¿Qué existe en la conexión en serie? Que las corrientes son lo mismo, que los voltajes de la suma tienen que ser igual, y que la resistencia equivalente viene a ser la suma de todos. ¿Y qué pasa con es paralelo? La corriente viene a ser la suma de todos, la voltaje viene a ser lo mismo, y la resistencia equivalente viene a ser la suma de las inversas, ¿ya? Luego me van a hablar de ley de Kirchhoff. Kirchhoff, te lo voy a explicar, ¿ya? Luego entonces tenemos ley de Ohm, resistencia, ley de Kirchhoff, teoría, fórmula. Luego me van a explicar en la vida real dónde puedo yo aplicar la ley de Kirchhoff, la ley de Ohm en la vida real. ¿Y alumnos? Muy bien, entonces, ¿tienen alguna pregunta, duda? ¿Tienen pregunta, alumnos? Por favor, alumnos, no quiero, mira, ya estamos por acabar el año. Ya mira, estamos terminando, sí, es el mismo grupo, señorita, es el mismo grupo, ¿ya? Claro, claro, ¿cómo podemos aplicarlo así? Si tú encuentras ahí un ejemplo ahí en YouTube, un video que se ha encontrado normal, las aplicaciones reales, ¿no? ¿Dónde se puede aplicar? No van a hacer nada real, ¿ya? Solamente ustedes van a explicar nada más dónde lo podemos aplicar, ¿ya? No sé, por ejemplo, la ley de Kirchhoff o la resistencia sin series se aplican en lo que son focos LED. ¿Se puede hacer esos focos LED? Estos navideños ponen un montón, ¿no? Un montón, se pone como 100 foquitos, creo, ¿no? ¿Correcto? Ya. Cuando se quema un foquito, los demás siguen prendidos, ¿no? ¿Por qué? Porque están en paralelo. ¿Algunos? Mire, solamente tengo, a ver, tenemos a John Alejandro, Kenneth, Hilary, Ruth y Cristel y Luana. Son los únicos que están conectados toda la hora, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, vamos a empezar entonces, alumnos. Ya. ¿Tiene alguna pregunta, duda? Su compañera me dice con el mismo grupo, sí, va a ser con el mismo grupo. Hay algunos que no han expuesto, por favor, esta es su oportunidad de que expongan. Hay algunos que me envían solamente un PDF, un resumen. Alumnos, el trabajo es grupal de exposición, ¿ya? Muy bien, entonces Harold, alumno, ustedes lo pueden exponer solo, normal, ¿ya? Pero no tienen que hacerlo todos los puntos. Si tú esos puntos que te he dado los puedes poner solo, normal, tú lo puedes hacer. ¿Ya, alumno? No hay problema, pero tienen que exponer. Ya, muy bien. Sí, sí, Harold, sí, sí lo tengo ahí en líder. Sí, se han hecho la posición. Hay algunos que no han hecho, ¿ya? No, no, todavía no. Por ahora no, todavía. Como es todo teoría que vamos a hacer, todavía no vamos a hacer con experimento, ¿ya? Todas las aplicaciones, ustedes van a mencionar las aplicaciones donde se puede aplicar nada más, ¿ya? Sí, John, Luis, Harold, Kizet, todos esos han participado, muy bien. Ya, todavía nada alumna, ya, nada real. La siguiente clase cuando yo ya le enseñe cómo manipular eso, en real ya quizás vamos a hacer un experimento, ¿ya? Y entonces esta parte la vamos a dejar todo teórico, menos el experimento, y la siguiente clase ya vamos a hacer el experimento, ya ustedes también lo van a hacer en casa, ¿de alumno? Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Les hago recordar, solamente vamos a hacer todo lo que es teoría. ¿Se recuerdan que en la clase pasada yo les dejaba teoría y al final un experimento? Hagan toda la teoría, menos el experimento que yo lo voy a enseñar en la siguiente clase. ¿De alumno? Las aplicaciones reales, la teoría, si quieren unos ejercicios, las fórmulas, todo eso, ¿ya? Entonces, si no tienen ninguna pregunta, entonces ya damos por culminado la clase y nos vemos el siguiente sábado, ¿ya? Alumnos, nos vemos.